Resumen de la Biblia del libro Mateo, parte número 4. Milagros y enseñanzas del reino. Capítulo 8 al 10. Introducción. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús no solo como maestro, sino también como Señor con autoridad sobre toda circunstancia. En los capítulos 8 al 10 somos testigos de un despliegue de su poder y de la revelación del reino de Dios en acción. Aquí no encontramos teorías abstractas, sino hechos concretos. El ciego ve, el paralítico camina, el leproso es sanado, el mar embravecido obedece, y los demonios huyen ante su presencia. Cada milagro es más que un acto de poder, es una señal del amor de Dios que se acerca al ser humano en su necesidad. Jesús no solo restaura cuerpos, sino también corazones y vidas enteras. Su autoridad no busca dominar, sino liberar, no impone miedo, sino que ofrece esperanza. Pero estos capítulos también nos muestran otro aspecto fundamental. Jesús llama a sus discípulos a participar en esta misión. Los forma, les da autoridad y los envía a proclamar las buenas nuevas del reino. El reino no es algo distante, sino una realidad que se expande cuando hombres y mujeres, llenos de fe, responden al llamado de seguir a Cristo y compartir su mensaje. Este recorrido nos invita a descubrir que el reino de los cielos está vivo y presente, que transforma realidades, libera a los cautivos y enciende en nosotros la responsabilidad de ser testigos del poder de Cristo. Lo que sucedió en Galilea y Judea sigue sucediendo hoy. Jesús sigue siendo el Señor de toda circunstancia y el Rey que extiende su reino a través de sus hijos. Sanidad de enfermos. En Mateo 8 somos testigos de cómo Jesús se acerca a los más necesitados y vulnerables, revelando que su reino está marcado por la compasión y el poder divino. Primero, se encuentra con un leproso, alguien marginado y rechazado por la sociedad. Con un gesto que desafía las barreras culturales y religiosas, Jesús extiende su mano y lo toca, declarando, «Quiero, sé limpio». En ese instante, la lepra desaparece, y el hombre no solo recupera la salud, sino también su dignidad. Este milagro nos recuerda que no hay impureza tan grande que el amor de Cristo no pueda limpiar. Luego, aparece el centurión romano, un extranjero y hombre de autoridad militar. Con humildad, reconoce el poder de la palabra de Jesús y pide la sanidad de su siervo. Jesús se maravilla de su fe y declara que muchos vendrán de Oriente y Occidente para sentarse en el reino de los cielos. La fe del centurión anticipa el alcance universal del Evangelio, la salvación no tiene fronteras. Más tarde, Jesús entra en la casa de Pedro y sana a su suegra, quien estaba postrada con fiebre. Con una simple acción, la toma de la mano, y la mujer se levanta fortalecida y comienza a servir. La sanidad de esta mujer muestra que la restauración de Cristo no solo devuelve la salud física, sino que impulsa el servicio y la gratitud. Esa misma tarde, muchos enfermos y endemoniados fueron llevados a Jesús. Con una sola palabra, expulsaba a los espíritus y devolvía la vida a los cuerpos desgastados. De esta manera se cumplía lo anunciado por el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cada sanidad de Jesús era más que un acto milagroso, era un anticipo del reino de Dios, donde no habrá dolor ni llanto. Era un recordatorio de que la misericordia de Dios se hace presente en medio de la fragilidad humana y de que su poder sigue vigente para restaurar lo que está roto. Hoy, al meditar en estos milagros, somos llamados a confiar en que Cristo sigue siendo nuestro sanador, no solo del cuerpo, sino también del alma. En él encontramos esperanza, consuelo y una vida renovada. Control sobre la naturaleza. En el mar de Galilea, una noche que parecía común se convirtió en una lección eterna para los discípulos de Jesús. Mientras navegaban con él, se levantó de repente una tormenta violenta, el viento azotaba las velas, las olas golpeaban contra la barca, y el agua comenzaba a inundar el interior. El miedo se apoderó de los hombres, incluso de aquellos pescadores experimentados que conocían bien las aguas. Aterrados, acudieron a Jesús, quien dormía en la barca. Sus voces reflejaban desesperación, «Señor, sálvanos, que perecemos». La respuesta de Jesús fue tan sorprendente como su calma. Primero reprendió su poca fe, y luego, con una simple orden, habló al viento y al mar. Al instante, el rugido cesó, las olas se aquietaron y sobrevino una gran calma. El asombro llenó los corazones de los discípulos, quienes murmuraban entre sí, «¿Qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen?».
En ese momento comprendieron que estaban ante alguien que no solo tenía poder sobre la enfermedad y los espíritus, sino también sobre la creación misma. Este milagro no fue solo un acto de autoridad sobre la naturaleza, sino también una enseñanza espiritual. Jesús mostró que, así como Él calma las aguas del mar, también tiene el poder de traer paz a los corazones agitados por el miedo, la duda y la ansiedad. Las tormentas de la vida pueden parecer incontrolables, pero con Cristo en la barca, nunca estamos a la deriva. Cada ola que se detuvo aquella noche se convirtió en un recordatorio de que la autoridad de Jesús no tiene límites. Él es el Señor del universo, el Creador hecho hombre, aquel en quien habita la plenitud del poder divino. Hoy, este relato nos invita a confiar en que no importa cuán feroces sean las tempestades que enfrentemos, pérdidas, pruebas o incertidumbres, Jesús sigue teniendo el poder de decir, calla, enmudece. Y su palabra es suficiente para traer calma y esperanza a quienes creen en Él. Expulsión de demonios. En la región de Gadara, un lugar marcado por la oscuridad y el miedo, Jesús se encontró con dos hombres atormentados por espíritus malignos. Ellos vivían entre sepulcros, aislados de la sociedad, rechazados por todos y encadenados por una fuerza invisible que los destruía desde dentro. Su violencia era tal que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Pero cuando se encontraron con Jesús, algo extraordinario sucedió. Los demonios, que dominaban la vida de aquellos hombres, reconocieron de inmediato quién estaba delante de ellos. No pudieron resistir la presencia del Hijo de Dios. Con voces temblorosas suplicaron que no los enviara al tormento antes de tiempo, pidiendo permiso incluso para entrar en una piara de cerdo cercana. Jesús, con una sola palabra de autoridad, los expulsó. Al instante, los hombres quedaron libres, y la multitud fue testigo de un cambio asombroso. Aquellos que antes eran temidos, violentos e incontrolables, ahora estaban en su sano juicio, tranquilos y en paz. Este acto no fue solo una demostración de poder, sino una revelación del propósito del reino, liberar a los cautivos, romper cadenas espirituales y traer esperanza donde solo había desolación. La luz de Cristo penetró en las tinieblas más profundas y mostró que el enemigo no tiene la última palabra. La reacción de la gente, sin embargo, fue de temor. En lugar de alegrarse por la liberación de los hombres, se sintieron perturbados por el poder de Jesús y le rogaron que se marchara de su región. Este contraste nos recuerda que no todos están dispuestos a recibir la libertad que Cristo ofrece, pues implica un cambio profundo en la vida y en el corazón. Para los hombres liberados, en cambio, ese día fue el comienzo de una nueva historia. Conocieron la verdadera paz, la paz que solo el Señor puede dar. Así, Jesús revelaba que había venido a destruir las obras del diablo, a rescatar a los oprimidos y a mostrar que ninguna fuerza de las tinieblas puede resistir al poder de su palabra. Hoy, este relato sigue anunciando esperanza. No importa cuán grandes sean las cadenas espirituales que alguien enfrente, Cristo tiene autoridad para romperlas. Donde Él llega, llega libertad. Envío de los 12 apóstoles. En el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, vemos un momento decisivo. Jesús llama a sus 12 discípulos por nombre, los que caminaron con Él. Aprendieron de su ejemplo y ahora serían enviados como representantes del reino. No iban solos ni en sus propias fuerzas. El Maestro les otorgó autoridad para sanar enfermedades, expulsar demonios y proclamar que el reino de los cielos se había acercado. Los envió de dos en dos, recordándoles que la misión del reino es comunitaria, no individualista. Ellos debían depender por completo de la providencia de Dios, llevando lo mínimo en el camino, confiando en que el Padre proveería por medio de la hospitalidad de aquellos que recibieran el mensaje. Así, su fe no estaría puesta en recursos materiales, sino en el cuidado divino. Jesús también fue claro, la misión no estaría libre de dificultades. Les advirtió que enfrentarían rechazo, oposición y persecución, incluso de parte de los más cercanos. Ser enviados significaba abrazar la cruz de la incomodidad y el riesgo, pero también confiar en la fidelidad de aquel que los enviaba. Y para darles seguridad, les prometió que no hablarían por sí mismos, sino que el Espíritu del Padre Celestial hablaría a través de ellos. El Maestro los animó a predicar con valentía, sin temor a los hombres, pues la verdad del reino debe proclamarse con firmeza y con amor. Les enseñó que el mensaje podía dividir, pero que la recompensa de seguirle sería mucho mayor que cualquier pérdida. Al mismo tiempo, les recordó la importancia de la compasión, sanar, levantar, servir, y llevar esperanza a los más necesitados.
De esta manera, Jesús extendía su ministerio a través de sus discípulos, dándoles participación activa en la obra de salvación. El envío de los 12 es también una enseñanza para nosotros. El llamado a compartir las buenas noticias no es opcional, sino parte esencial de la vida del reino. Cada creyente es enviado, no en sus propias fuerzas, sino en el poder del Espíritu, para anunciar con palabras y acciones que el reino de Dios está cerca. Así, el envío de los 12 se convierte en un recordatorio eterno. Seguir a Jesús es escuchar su voz, recibir su autoridad y caminar con valentía hacia el mundo, sabiendo que nunca estamos solos. Conclusión. Los capítulos 8 al 10 del Evangelio de Mateo nos presentan un retrato vivo y majestuoso de Jesús, el Señor que sana al enfermo con compasión, que calma la tormenta con una sola palabra, que libera a los oprimidos por las tinieblas y que llama a sus discípulos a ser portadores de ese mismo poder y mensaje. Cada milagro es una ventana que nos deja ver el corazón de Dios, un Dios que no permanece distante, sino que se acerca al dolor humano para restaurar, levantar y dar esperanza. Las sanidades nos recuerdan que su misericordia alcanza nuestras debilidades. El control sobre la naturaleza nos asegura que no hay circunstancia fuera de su dominio. Y la expulsión de demonios proclama que la luz de Cristo siempre triunfa sobre las tinieblas. Pero este relato no termina en los milagros. Jesús forma a sus discípulos, les da autoridad y los envía al mundo. El reino de Dios no se limita a las palabras de Jesús ni a sus acciones, sino que se expande a través de aquellos que creen en Él y reciben su Espíritu. Ese envío no fue solo para los 12 del primer siglo, sino también para nosotros hoy, llamados a ser testigos vivos de su amor y de su poder transformador. Así, los capítulos 8 al 10 nos invitan a una fe que confía en medio de la tormenta, a una esperanza que espera sanidad y liberación, y a una misión que nos impulsa a llevar la luz de Cristo donde haya necesidad. Sigamos, entonces, confiando en su poder, caminando bajo su autoridad y anunciando con nuestras vidas que Jesús es el Rey que transforma, libera y abre el camino hacia el reino eterno. Un reino que ya está entre nosotros y que nunca tendrá fin.